Sean bien llegados a esta sala de conferencias de tu Sacra Sexualidad para un encuentro con las sacras enseñanzas del maestro Joaquín Museo Sinuseo y Samael Juan Patorreor. Hoy en voz de nuestro querido Dragón Sistater. Pues Dragón, si nos regala un saludito. Sí, claro que sí, un saludo muy especial a los hermanos que en este concierto están conectados y a los seres que se están conectando en este hoy para hablar, estudiar los secretos y las historias que nos muestran acerca del Mesías. Adelante, General. Gratísimas, maestro. Entonces, para iniciar como se debe, voy a ofrendar la oración de inicio. En runa de Peticel, amadísimo Padre Jehová, creador de todo cuanto existe. Queremos agradecerte por este hoy, por este hermoso día de Sabbat que nos has ofrendado para poder aprender de tu palabra, para poder aprender de tus grandes enseñanzas a través de las voces de los maestros. Gratísimas, amadísimo Señor, por cada una de las grandes bendiciones que nos ofrendas en cada día, en nuestro diario vivir. Gratísimas por nuestros aliciertos, por nuestra labor, por nuestro vestir, por nuestro hogar, por nuestra salud. Y te pedimos por los seres que se encuentran en la oscuridad, que se encuentran padeciendo o sufriendo por alguna razón. Gratísimas, amadísimo Padre, por cada una de esas grandes bendiciones que nos has ofrendado. Te lo pedimos te pedimos también por la salud de los maestros Jaquín Museo y Samuel Juan Batorbeor, para que la licencia se pueda regresar a este que es su hogar. Te pedimos esto y mucho más en el nombre de tu Hijo amado, que vive el Cristo, aún once. Bueno, dragón, ya nos encontramos listos. Entonces, si su merced así lo ve bien, podríamos dar inicio. Sí, claro que sí. Gratísimas por la invitación, por el espacio y gratísimas también por la oración. Valentino 20 y gratísimas a todos los seres que se están conectando. Hoy vamos a hablar, bueno, vamos a iniciar hablando. Si no nos alcanza el tiempo, pues en próximas conferencias continuaremos. Aproximadamente vamos a estar como una hora o un poquito más hablando de el Mesías, el rol del Mesías, entender, porque hay mucha confusión con respecto al rol del Mesías o a los roles que tenía que cumplir el Mesías. Es más, muchas de las guerras que se han ocasionado y sobre todo en la religiosidad del mundo son debido a que no se han entendido. Los judíos piensan una cosa, lo que se llama el cristianismo moderno de pronto también piensa otra cosa y por eso van a haber algunas a lo largo de la historia disputas y peleas y aún muertes. Entonces, para estudiar esto, en otras clases ya hemos estado hablando de un poquito de la porcelana mística y esotérica, de la Funcel del Mesías, pero hoy quiero centrarme un poquito más en hablar un poquito de historia. Se hace menester de conocer un poquito de los acontecimientos que se dieron cuando llegó Yeshua a esta esfera hace más de 2000 y pico de heliocrones o años, cómo era lo que se conoce como el judaísmo del segundo templo. Eso se hace menester sumamente importante para poder entender tanto el antiguo, lo que se conoce como el Antiguo Testamento, y poder entender cómo fueron escritos lo que conocemos como los evangelios. Pero para eso menestemos conocer un poquito de cómo era la porcel cultural religiosa, política de esa época, de lo que se conoce como el judaísmo del segundo templo. Si estudiamos eso, vamos a tener mucho más claro, vamos a entender más los evangelios. Posteriormente vamos a estar dando algunas conferencias de la forma como vamos a poder entender las Sagradas Escrituras, tanto el Antiguo Testamento, conocemos como el Antiguo Testamento, como el Nuevo Testamento, porque ellos, sobre todo el Nuevo Testamento, fue escrito en un modo literario conocido como el Midrash, los Midrash. Por eso, si se lee solo lo literal, no se va a entender. Y muchos dicen, no, eso no concuerda con lo que dice esto, hay como una confusión, hay como una tergiversación, hay unos errores, pero porque no se ha entendido cómo fueron escritos. Uno de esos estilos es conocido como los Midrash o los Midrashim, y es menester tenerlo eso claro para poder entender de lo que vamos a ir estudiando.
No sé si alguno de los presentes ha estado o estuvo en las conferencias anteriores que hemos estado dando. Bueno, maestro, estamos como tímidos a lo que estamos iniciando, pero creo que la mayoría de nosotros ha estado como muy al pendiente de sus conferencias. Listo, entonces, bueno, hay bastante, muchas cosas por estudiar, pero vamos a iniciar con el título Mesías. ¿Qué es el Mesías y cómo podemos entender lo que es el Mesías? Tengo que aclarar que vamos a hablar del Mesías histórico, que es el que de pronto, entre comillas, hemos estudiado en los evangelios, lo que las religiones nos han enseñado, pero existe también la función de un Mesías interior, y ese se hace muy importante también estudiar de ese Mesías interior o el Mesías ulterior, que cada uno tenemos que avivar, despertar dentro de nosotros para que cree una afinidad con ese otro Mesías a nivel macro, eh, porque tenemos que encarnar dentro de nosotros también ese Mesías. Mucha gente, sobre todo en el ámbito religioso, se habla de la era mesiánica o la edad mesiánica, sobre todo de pronto en el judaísmo se habla de la edad mesiánica. Ellos todavía están esperando a Yeshua. Vamos a hablar por qué y de dónde surge la confusión y aclarar muchos aspectos cuando se dice es que los judíos mataron a Jesús o a Yeshua. Vamos a entender quiénes o cuáles de esos judíos no aceptaron, pero otro grupo de judíos sí lo aceptaron. Pero se generaliza cuando se dice, no, todos los judíos o los judíos mataron a Jesús o los judíos mataron a Jesús. Y eso ha creado una contienda que ha durado siglos y derramamiento de sangres, miles y miles y miles de muertos porque no se ha entendido. Entonces eso, tenerlo en cuenta, porque menestemos también avivar dentro de nosotros ese Mesías interior. Dentro del judaísmo, por ejemplo, hoy se habla de la edad mesiánica. Vamos a hablar de eso también dentro de pronto de las profecías y los roles que tenía que cumplir el Mesías que ellos esperaban. Bueno, no era solo un Mesías, de eso es lo que quiero hablar. En la edad cuando llegó Cristus, habían varias ideas, varios conceptos acerca del Mesías. No solo era un prototipo de Mesías, sino que habían varios tipos de prototipos de Mesías que se esperaban. Vamos a ir de pronto desenredando un poco, vamos a ir un poco suave o lento para que no perder el hilo conductor de lo que queremos, a donde queremos llegar. Que lo más seguro es que vamos a tener varias conferencias. ¿Esto por qué? Porque para luego ya poder entender los evangelios se hace menester estudiar eso. La gente piensa que el rabí de Galilea llegó a un país o llegó a una nación, a un territorio, y llegó, y allá había unas leyes, había unos grupos, había una política, había un gobierno, y eso se hace menester para poder entender de lo que queremos hablar. Entonces, dentro de los roles que ellos esperan, los judíos, por ejemplo, ellos hablan de la edad, de la era mesiánica y dicen, el Mesías tiene que cumplir con unos requisitos, dicen los judíos, vamos a mirar eso, y cómo eso lo podemos empalmar, o cómo podemos, sí, empalmar con lo que con el nuevo, lo que se conoce como el Nuevo Testamento o los evangelios, que eran muchos más, solo que nos dejaron solo cuatro evangelios, que tienen una representación también. Ellos fueron escritos en un modo literario. También hay cábala dentro de esos evangelios, también hay numerología y también hay mucho misticismo dentro de esos evangelios, pero no se ha entendido así. Entonces dicen los judíos que en la edad mesiánica el Mesías tiene que eliminar toda la idolatría del mundo, tiene que eliminarla, tiene que retornar las 10 tribus perdidas, retornarlas nuevamente al pueblo de Israel. Bueno, actualmente el actual Estado de Israel está gobernado por los judíos sionistas. Estos judíos sionistas están alejados en gran medida de lo que es el verdadero judaísmo. Eh, cuando fundan nuevamente el actual Estado de Israel, por allá en 1946, si bien recuerdo, era con el objetivo de traer lo que decían las profecías, que el pueblo tenía que reunirse nuevamente en un solo lugar. Pero los judíos, por ejemplo, dentro del judaísmo existen hoy varias corrientes. Una de esas corrientes es el judaísmo ortodoxo. Los ortodoxos dicen que los sionistas son anti-Torá.
La Torá son los 5 libros de la Biblia, lo que nosotros conocemos como el Pentateuco, a lo que los judíos le dan mucha importancia. Dicen que los sionistas son anti-Torá, porque los judíos sionistas, ellos están haciendo una labor que le corresponde solo al Mesías, pero ellos la están haciendo por su cuenta. Por ejemplo, el traer la gente al actual Estado de Israel, que es un Estado sionista. O ahora, otra cosa que hay que aclarar, que ya hemos hablado, una cosa es Sion con la letra S y otra cosa es Zion. Zion, que es una letra Zadi en hebreo. La letra Zadi suena como el sonido zumbido de una abeja. Zion, que es diferente. Sion es la ciudad celestial y que dentro de nosotros tenemos que aspirar a llegar, o sea, esa ciudad celestial o la Jerusalén celestial, tenemos que encontrarlas dentro de nosotros. Esto para ir descifrando, estoy hablando un poco en pasos de pronto agigantados, para que vayamos entendiendo que los códigos y lo que está encriptado, cifrado en la Biblia, va mucho más allá de lo que siempre hemos leído de forma literal. Todo eso tenemos que buscarlo dentro de nosotros. La ciudad celestial está dentro de nosotros, debemos de encontrarla. Los pueblos esos que estaban en esa región, que le dice Dios al pueblo y que tienen que ir a conquistar Canaán, y la Gea prometida, la famosa Gea prometida, que salen de Egipto y hacen unos recorridos y pasan por unas pruebas. Esas pruebas tenemos que hacerlas dentro de nosotros para poder conquistar esa Gea prometida y tener que sacar esas Geas que estaban ahí. Estaban los cananeos, amorritas y una cantidad de pueblos, que esos pueblos vienen a representar fuerzas que están dentro de nosotros y tenemos que sacarlas para que pueda vibrar dentro de nos esa Jerusalén celestial. Entonces, si nos vamos a la historia, por ejemplo, tenemos que definir primero qué es un Mesías. O sea, vamos a centrarlos en la idea, en el Antiguo Testamento, en la Torá. Ya les vuelvo y les repito, la Torá son los 5 primeros libros. ¿Cómo ellos esperaban? ¿Qué se esperaba? ¿Qué es el Mesías? ¿Cuáles eran los roles que esperaba? Y por qué de pronto surge una confusión, como cuando llega el Mesías Yeshua, el rabí de Galilea, un rabino. También tenía mucha afinidad también con ciertos grupos de los fariseos, que no era solo un grupo homogéneo, sino que eran 7 grupos de fariseos. Eso también lo vamos a ir mirando. Ya lo hemos tocado en otros temas, pero para ir recordándolos. Entonces, para hablar del Mesías tenemos que buscarlo en la Torá. O sea, porque la Torá fue escrita con el único objetivo. Bueno, la Torá tiene varios objetivos, tiene un objetivo de pronto histórico, que le muestran de pronto al pueblo las historias del pueblo como tal. Tiene un objetivo pedagógico, que es de guiar, de instruir, de dar algunos misbot o mandatos que están ahí para el buen actuar del hombre, de la humanidad. La Biblia o la Torah también tiene un objetivo jurídico. Sí, es un compendio de leyes, tiene que ver con la jurisprudencia de ese pueblo, del pueblo de Israel, que vuelvo y les repito a los que ya han oído, que Israel es una codificación, es un estado de conciencia al cual debemos de aspirar todos. No es una religión, no es un estado, no es un lugar, no es un país, o sí, sí es eso, pero más allá de eso, también tenemos que encarnar esa fuerza dentro de nos llamada Israel, que es un código, es una codificación, es un estatus al cual debemos de aspirar. Es como cuando alguien está en un juego, está compitiendo y hay un trofeo, y los que están compitiendo en ese juego pueden aspirar a ganarse ese trofeo. Bueno, toda la humanidad puede aspirar, si se lo propone. Claro, se necesitan algunas herramientas o algunos méritos para poder aspirar a ser Israel, a ser de ese pueblo, no desde el punto de vista religioso, sino desde el punto de vista de una conciencia. Entonces, esto también para que lo tengamos en cuenta cuando yo mencione la palabra Israel, que no estoy haciendo referencia solo a un pueblo, a una religión, sino que estoy haciendo referencia a un estado de conciencia, a un estado de alma al cual debemos de aspirar a ser Israel, que es un código. Si permutamos la palabra Israel, uno de los secretos para interpretar las Sagradas Escrituras es permutar las palabras, poner una letra, la que está al principio, ponerla al final, la que está en el medio, ponerla del otro lado, y permutar las letras, o sea, cambiarlas de posición. Israel también la podemos permutar y nos da Ros Is. Ros es cabeza, Is es hombre, el hombre que ha tomado conciencia. Si recuerdan la historia, Jacob pasó de llamarse Jacob a llamarse Israel. Nosotros también personificamos ese Jacob. O sea, Jacob, la palabra Jacob viene de Ket, que es talón, y es la porcel baja.
Entonces eso también para tenerlo en cuenta. Y nosotros aspiramos de pasar de Jacob, tomar conciencia, o sea, dar unos pasos, subir unas escaleras de tipo espiritual y aspirar a ser Israel. Israel no es religión, no, es tomar conciencia de la presencia divina en todos los actos. Israel es dejar de ser religioso, Israel es dejar de pensar que yo tengo la única verdad y dejar de mirar al hermano o al otro como algo aparte, no, todos hacemos parte de un drama. Todas somos chispas divinas y tenemos que, hacemos por ser de un todo, pero estamos fraccionados con religiones, con ideas, con dogmas, con políticas. Este piensa una cosa, el otro piensa el otro, entonces ya es mi enemigo, yo tengo la razón porque ya yo estudio tal cosa, el otro no, no, eso no es. El Israel verdadero, el estado de conciencia es el que ve un todo y vemos al otro hermano que está en un nivel espiritual, que está en un estado de conciencia, pero sigue siendo por ser de mí mismo. Eso es tomar conciencia, dejar aparte la religiosidad, que de una u otra forma sirven las religiones de algo, porque la persona empieza a encaminar, a tomar un camino, pero ya tenemos que pasar de ser religiosos a ser personas espirituales. Ese es el objetivo. En estos tiempos se apremia eso. Entonces la Torah o la Biblia tiene muchos objetivos, pero un objetivo principal, el principal, el más grande de todos los objetivos, es descubrirnos o mostrarnos la figura del Mesías, del Mesías. ¿Qué es el Mesías? El Mesías es lo que nosotros acá en Oriente conocemos como el Cristo. Es una palabra griega, Cristo, pero en hebreo, que fue en donde se escribió originalmente las Sagradas Escrituras, se habla desde el Mesías. El Mesías quiere decir también el ungido, porque era como se ungía con aceite, no solo una persona, sino también, por ejemplo, los reyes, cuando se iban a simbrar como reyes, por ser monárquica, eran ungidos. Los profetas también eran ungidos, pero había una persona especial, un ser especial que iba a ser simbrado de pronto por Dios y él lo iba a ungir. Y ese ser, conocido como el Mesías, eh, iba a ser un futuro redentor, iba a traer redención al pueblo como tal, eh, conocido como el rey Mesías también. De eso vamos a hablar porque ahí es donde empieza de pronto algo de la confusión de cómo era que esperaban ellos, los judíos en esa época, y por qué posteriormente muchos no aceptaron a Yeshua y otros muchos no lo siguen aceptando como tal porque aparentemente no cumplió los roles que ellos estaban dentro de sus profecías y que siempre se había mantenido. Aunque vuelvo y digo, en esa época no era un pueblo compacto y homogéneo, sino que dentro del judaísmo habían diferentes grupos, estaban los saduceos, estaban los fariseos, que dentro de los fariseos también no era compacto, que era un solo grupo y que todos pensaban igual, no. Dentro de los fariseos habían 7 grupos de fariseos, unos pensaban de una forma, unos eran más estrictos que otros, otros eran menos estrictos, pero habían 7 grupos de fariseos y por eso es que se ven como esas contiendas o esas peleas, esas discusiones. Cuando vemos en los evangelios a Yeshua, el maestro del rabí de Galilea, discutiendo con los fariseos, estaba discutiendo con un grupo, con un sector de esos fariseos, empero eh, de eso les quería hablar también, el que hizo el copista, el que escribió los evangelios también agregó cosas, fue agregando cosas de acuerdo a lo que él veía. Y nos muestran como unos fariseos en una posicel y Yeshua en otra posicel. No, en esa época era típico, ya eso también lo hemos hablado. Era típico de que un rabí, porque a él se le conocía también como el rabí de Galilea, porque era un rabino. Y la figura del rabino nace de los fariseos. Era un grupo de fariseos que se levantaba en una esquina, en un lugar de la plaza y hablaba y habían otras personas que le preguntaban y decían, pero ¿por qué esto y esto por qué otro? Y habían varias corrientes, habían varias escuelas en esa época, que también ya eso lo hemos hablado. Estoy haciendo un poco de recordar y la escuela de Giliel y la escuela de Shammai, que eran como dos pilares, Bet, que es como casa de Shammai o la escuela de Shammai, y Bes Iliel, que eran como los dos fundaciertos en esa época. Eso se hace menester entenderlo para luego poder entender los evangelios, o si no, eso va a ser un enredo como actualmente todavía de pronto hay un enredo de que no se entiende y solo pensamos que lo que leemos así, no, pero qué hay detrás de por qué sucedían esas discusiones que se daban en esa época. Entonces ese es el Mesías, un ungido, que ya les dije que dentro de nosotros tiene que nacer también ese Mesías, porque actualmente, por ejemplo, que era lo que les estaba hablando, se habla de la edad mesiánica. Por ejemplo, muchos judíos, ellos dicen, no, nosotros
tanto que hablar de un personaje, ellos hablan de la edad mesiánica. Ahora, el objetivo de esta conferencia es poder empalmar. ¿Cómo vamos a empalmar la doctrina de Yeshua, Yeshua Ben Pandirá, Yeshua el Kabir Yeshua o Jesús? ¿Cómo lo empalmamos con lo que los judíos tenían dentro de sus profecías? Porque cuando ellos leen, muchos leen los evangelios, muchos no creen. Dicen, no, eso hay una cantidad de confusiones y de tergiversaciones y incongruencias. Pero vamos a tratar de desmenuzar eso en la medida de lo posible para mirar en dónde es que podemos, dónde está el enrollo de eso. Entonces, cuando ellos leen, de pronto los evangelios, los judíos dicen, no, esto no concuerda. Y por eso de pronto no creen. Entonces ellos hablan de la edad mesiánica. Más que un personaje, dicen, la edad mesiánica tienen que traer paz. Y dicen, ¿hay paz actualmente? No hay paz. Entonces no podemos hablar de la edad mesiánica. ¿Hay guerras? Sí, hay guerras. Está peleando, por ejemplo, Rusia, está peleando con Ucrania, pelea de Estados Unidos con Afganistán. Hay guerras, sí hay guerras. Entonces no es nuestra edad mesiánica, porque cuando llegue el Mesías no va a haber guerra de acuerdo a las profecías que están en la Torá, que están en la Biblia, que están en el Pentateuco y en el Antiguo Testamento. ¿Se ha reconstruido físicamente el tercer templo? No, no se ha reconstruido, dicen ellos. Entonces, para nosotros no ha llegado la edad mesiánica. Entonces, esa es una función que va a cumplir y Yeshua, pero tenemos que entender algunos aspectos y tenemos que irnos a la historia, un poquito a la historia para poder entender y llevar el hilo conductor de, de lo que nos han simbrado de pronto en algunos aspectos las religiones. Entonces es el Mesías, el profeta era ungido, también se le conocía como un Mesías, los reyes eran ungidos, pero vio venir una persona especial, un futuro redentor que los judíos le conocen como el Goel, que tenía que descender del rey David por vía paterna, que esa es otra cosa. Por ejemplo, ya bueno, en otras conferencias que di, hablé de el nacimiento de Yeshua, y hablamos de la virginidad de Miriam y hablamos de la porcel mística y esotérica, que no se ha entendido también y por eso les decía que hay que entender cómo fueron escritos los evangelios. Ellos fueron escritos en uno de los estilos, es el Midrash, los Midrashim. Los judíos también, ellos interpretan las Sagradas Escrituras, sus libros sagrados, su Torah, también con los Midrashim. ¿Qué son los Midrashim? Midrash quiere decir como investigar. Los Midrashim son libros, textos en el cual dan un enfoque de los versos que están en la Biblia, pero extrayendo de pronto la esencia o la parte secreta o la enseñanza que da el verso. Y muchos midrash pueden sonar un poquito de pronto como exagerados, le meten como parábolas, como algo un poquito que se sale un poquito de lo normal o de lo físico y pasa a ser metafísico, pero dentro tiene un significado. Así fueron escritos también los evangelios. Entonces, si se lee literalmente, no se va a entender. ¿Por qué digo esto? Porque los judíos dicen, es que el Mesías tiene que venir de la línea de David. Pero cuando estudiamos los evangelios, nos dicen que Yeshua, de acuerdo a lo que malinterpretamos también, porque los maestros en estos tiempos nos han enseñado que Yeshua era un hijo de la luz o fue un hijo de la luz, que está el hijo del escape, el hijo de la luz, un hijo del escape o un hijo común, que es cuando una persona tiene relaciones sexuales, un hombre y una mujer, y pierde la energía o sale de él energía sexual o seminal del hombre, en el cual van unos 200 o 300 millones de espermatozoides y son el común de la humanidad, que así hemos nacido. Pero hay hijos también que se llaman hijos de escape, en el cual solo un espermatozoide sale del hombre y ese es el que va a fecundar el óvulo. Esos hijos del escape tienen un alto grado de espiritualidad, mucho más alto, mucho más elevado, pero existe otro tipo de reproducción, ya que son de los grandes maestros, que es una chispa pero foática, una chispa foática que sale de la vértebra 27 en forma ascendente del varón, en este caso de José o Yoset, el papá y de él es que fecunda ese fuego, una chispa foática es la que fecunda el fuego. A eso se le conoce como hijo de la luz. Yeshua, el rabí de Galilea, es un hijo de la luz, solo que en esos midrash se pinta y se muestra como el Hijo de Dios, que el Espíritu Santo, aunque sabemos que en el misticismo el Espíritu Santo, que es Binah, está representando también el fuego sexual.
Entonces dicen ellos, no, para nosotros ese Jesús que está en los evangelios no cumple porque él tenía que venir de la línea de David. Y si no era hijo de José, y José, si no era hijo de José, entonces él no tiene tribu. Y dicen las Sagradas Escrituras también en nuestras profecías que él tiene que venir de la línea de Judá. Judá es el hijo de Jacob, de las 12 tribus. Recordemos que está Jacob, que es un profeta, él tiene 12 hijos, que en realidad eran 13 con Dina, y uno de esos hijos es Judá, eh, que él fue el mismo que vendió a José, lo vendió a unos mercaderes. Judá, dicen las profecías, que si nos alcanzamos el tiempo, vamos a mirar un poquito de profecía. Todo esto que estamos estudiando, eh, o sea, es de estudio, es de meterse uno, como dicen coloquialmente, en el cuento, si es que de verdad quiere avanzar un poco más en los estudios de las Sagradas Escrituras y entender un poco más los aspectos para luego sí pasar a la porción mística o la porción esotérica o la porción de Cábala que encierran cada una de las Sagradas Escrituras. Entonces, de acuerdo al Nuevo Testamento, Yeshua es hijo de, bueno, hijo de Miriam, pero que no hay intervención de José. Pero en realidad sí hubo intervención de José, solo que la intervención fue algo que de pronto se desconoce y hoy los maestros nos aclaran que era un hijo de la luz. Recordemos que a José, a él le florece la vara, a él le florece la vara, eso tiene un significado porque la vara es un símbolo fálico, es una representación fálica. Recordemos que a Aarón, que fue el primer sumo sacerdote, el hermano de Moisés, en los tiempos del pueblo de Israel, cuando les envían a construir, les dan la orden de construir el tabernáculo, y fue sembrado él como el sumo sacerdote, que era la persona que iba a oficiar ahí, que era la única persona que podía ingresar al lugar sacrísimo, en donde estaba el arca de la alianza y en donde estaban los querubines. El sumo sacerdote era una persona, un ser con un alto grado espiritual, un alto grado de conciencia, un alto grado de un manejo emocional, manejaba bien las emociones, la inteligencia emocional, que era una característica que tenía que tener el sumo sacerdote y los sacerdotes, y una persona sabia. Una característica de una persona sabia es que debe empezar a manejar sus emociones. No se puede dejar o no podemos dejarnos llevar por las emociones, porque ahí ya empezamos a perder el equilibrio y empieza a salir de nosotros el Tao es equilibrio. Y el sumo sacerdote, que en ese tiempo fue Aarón, y nosotros tenemos que aspirar también a ser esos sacerdotes para poder ir a oficiar actualmente, porque es que la gente piensa que el templo, como ya no hay templo, ya no se puede oficiar. Recordemos que primero fue el tabernáculo, que era una tienda móvil, que ellos la movilizaban, luego posteriormente fue el templo de Salomón, ya un poquito más, digamos que moderno y con sus dos columnas, hachín, boaz y bueno, y todo, los utensilios. Pero recordemos que el cuerpo físico es un templo también y dentro de nosotros tiene que oficiar también ese sumo sacerdote. Nosotros debemos que aspirar a ser esos sumos sacerdotes y también tener esa inteligencia emocional. Y recuerden que la vara de Moshe, de Aarón, licencia, también floreció y esa vara la dejaron, estaba dentro del arca de la alianza. O sea, la vara de Aarón estaba dentro del arca de la alianza porque todo el tabernáculo y todo el Mizcam, o lo que se conoce como el tabernáculo, es eh, una representación del cuerpo físico del templo y también es una representación del templo sexual de la Eva. Esto hay que tenerlo claro porque ese es el punto, el foco de todo lo que se habla en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, está cierto. En el templo sexual de la Eva está toda la constitución del tabernáculo. Ahí están las salas, está el atrio, está el lugar sacro y el lugar sacrísimo donde se encontraba el arca de la alianza, donde se encontraban los dos querubines, donde se encontraba la menorá o el candelabro de 7 brazos, donde se encontraba la mesa de los panes de la proposición, donde se encontraba el altar del incienso, el ketorej. Eso lo tiene la Eva dentro de sí, por eso el templo de la Eva es sagrado y por eso la Eva, las Evas no pueden, no deben, no debieran de dejar ingresar a cualquier persona si no es un sacerdote el que va a oficiar ahí, porque no cualquiera tiene la capacidad de ir a oficiar a ese templo. El sumo sacerdote es el que tiene la capacidad de poder ingresar. El sacerdote y el sumo sacerdote de ingresar al lugar sacrísimo que los judíos conocen como el Codes HaKodashim. Por eso se le llama el arca de la alianza, una alianza, y ahí tiene la figura del Cristo, del Mesías. Por eso el hombre, si lo sabe hacer, si sabe
conectarse en una sexualidad limpia y pura, puede empezar a cristificarse, a traer ese Mesías dentro de sí, porque empieza nuevamente a ser un andrógino. Antiguamente el ser humano, la humanidad eran andróginos, estaban los dos seres unidos. ¿Recuerdan la Biblia en la porcel que dice que Dios hizo caer en sueño a Adán? O sea, el hombre andrógino, y de ahí de la costilla o del costado sacó a Eva. Resulta que en un principio la humanidad, los seres eran andróginos, estaban unidos y tenían los dos sexos. Posteriormente fueron separados, y es cuando en forma metafórica o en forma alegórica o en forma simple, la Biblia nos dice que fueron separados. Eso ocurrió, no fue en un día para otro, sino que fueron miles de electrones. Los maestros nos hablan de 27.000 electrones, 27.000 a 29.000 electrones, que duró para que se diera esa separación como tal. Y ocurre en una época conocida como la Lemuria. Al final de la Lemuria ocurre esa separación. Eh, la Biblia nos habla, y solo en forma breve, pero más allá de eso hay unas enseñanzas que están ahí. Entonces, cuando el hombre se une en ese connubio sexual, si lo sabe hacer, vuelve a ser ese andrógeno, el hombre y la mujer y el hombre, el Abba y el unido sexual íntimo, pueden llegar a conectarse y pueden volver a ser ese templo, ese tabernáculo, y pueden volver a traer la presencia divina porque nos convertimos en unos andróginos. En el templo estaba un arca, y dentro de esa arca, arriba del arca habían dos querubines. Esos querubines representan la androgenidad. Dicen los sabios que cuando llegaba la presencia divina, o sea, cuando el sumo sacerdote ingresaba ya a esa sala, que esa sala solo podía ingresar el sumo sacerdote, ni siquiera los sacerdotes, solo el sumo sacerdote podía ingresar allá una sola vez al Helicrón. A los 10 días del mes séptimo, él ingresaba, y los judíos celebran, y hoy siguen celebrando, la fiesta del Yom Kippur, el día de la expiación, porque se podía llevar una expiación. Moisés también podía ingresar cualquier día. Habían dos querubines. Dicen los sabios que cuando llegaba la presencia divina, o sea, la Shejina, esos dos querubines entrelazaban sus alas como en un connubio sexual. O sea, había una cópula ahí a nivel sagrado. Entraba la presencia divina y llegaba la profecía y llegaba el mensaje al sumo sacerdote que estaba allá en ese lugar. Los hombres, el hombre y la mujer también pueden llegar a aspirar a hacer eso, porque el acto sexual es un acto que debe ser sagrado. Y es un acto de tres, no de dos, sino de tres. El hombre, la mujer, o el Abba y la Eva, y el tres es la presencia divina. Hay que traer la presencia divina, porque si no se trae la presencia divina, entonces muy fácil Inti se puede caer en solo darle complacencia al cuerpo, porque en ese estado, en el acto sexual, como desde hace 18 millones de electrones que nos enseñaron a fornicar, o sea, a perder la energía, entonces ya eso está en nuestros genes. Pero en un principio esos seres andróginos no perdían la energía sexual, porque el andrógeno tenía el circuito cerrado, o sea, él mismo se fecundaba. Lo que hoy es el clítoris de la Eva, en ese tiempo se conectaba con el cuello del útero. ¿Sí? Ahí en donde nace la matriz, en el cuello del útero, hasta ahí llegaba el clítoris de la Eva. Cuando ocurrió la separación, que no fue en un día para otro, sino que ocurrieron miles de heliocrones, en un principio ya se iba viendo la preponderancia de pronto en un sexo, se veía, ya empezaron los labios, que eran se empezaron a volver como los testículos, y el clítoris se fue reduciendo, que es lo que hoy queda en la Eva, que es como un pequeño falo pequeñito que tiene la Eva. En el andrógeno eso estaba todo, había un circuito cerrado, no estaba el deseo de fornicar, o sea, de perder la energía sexual, no estaba. Pero cuando ya lo separan por un acontecimiento que se dio, ya eso lo hemos estado hablando, que se tenía que dar, que separan a los hombres rojos y son separados, entonces ya empezó el deseo de fornicar, y es cuando viene la energía de Sama, se introduce en la cabeza de ellos y les enseña que tenían que perder, y ya empieza el deseo de fornicar, el deseo de perder la energía sexual. Entonces, cuando se tiene nuevamente el acto sexual, el connubio sexual, hay que tener cuidado y traer la presencia divina. O sea, a traer la presencia divina me refiero a que tiene que ser un acto en limpieza, que tiene que ser en espiritualidad, en consagración, porque si no va a primar el deseo del hombre, el deseo de recibir. En ese estado se dice que el hombre tiene todo el deseo de recibir, nos volvemos egoístas, y el mayor acto en donde ese egoísmo cobra fuerza es ahí. Solo quiero recibir, recibir, recibir para mí, y se le da de pronto mucho mayor fuerza de pronto al deseo carnal o al deseo pasional que debe de haber, pero hay que bajarle fuerza para que pueda ser sagrado. Por eso dicen los judíos, los sabios y los maestros también me enseñan que el acto debe ser de tres, es como un triángulo.
el hombre, la Eva, y en la punta superior la presencia divina. En Oracel, en Meditacel, hay unos códigos, hay unos nombres, unos mantras especiales que se debe de hacer en ese connubio sexual para poder empezar a sublimar las aguas y empezarle a darle orden a la tierra andante llamada hombre y llamada mujer, que está en desorden por el cúmulo de defectos que tenemos. Cuando la tierra, cuando la Biblia dice que la tierra estaba desordenada y vacía, no solo está hablando de la tierra física que pisamos, sino que está hablando de los cuerpos físicos. El hombre es una tierra andante, la mujer es una tierra andante, y por eso también está desordenada por el cúmulo de defectos que tenemos, por los cortos circuitos que la humanidad hace constantemente. Y el acto sexual es nuevamente entrar a ese templo, entrar a ese tabernáculo, entrar a ese lugar sacro y poder traer la presencia divina. Pero hay que tener algunos requisitos especiales. Ahí también es una forma de empezar a cristificarnos y poder atraer la energía del Mesías, eh, la energía del Mesías interior. Entonces, para recordar lo que les está hablando, existe el, el propósito supremo de la Biblia, de la Torá, es mostrarnos el Mesías. O sea, él está escondido en unos versos, solo que hay que sacarlo. Por ejemplo, en el libro de Devarim o el libro de Deuteronomios 18 y 18, ahí la divinidad o Dios le dice a Moisés que él les va a traer un profeta como tú. Ahí está haciendo referencia a ese Mesías que el pueblo ya iba a esperar, pero que no se ha entendido. Entonces el objetivo principal es mostrarnos al Mesías, pero que está escondido. Por eso Yeshua dice, escudriñar las escrituras. Escudriñar no es solo leer los versos de forma literal, sino que es extraer la esencia de lo que está ahí, escudriñar. Ahí sí tenemos que entrar porque existen varios métodos para poder interpretar las Sagradas Escrituras, y ahí se utiliza la numerología, la cábala, la gematría, la temurá, el notaricom, que es interponer palabras para sacar lo que está ahí, porque la Biblia es un código, eso no se nos puede olvidar, es un código que está cifrado. Hay unos secretos, hay una codificación, hay números dentro de lo que está ahí en las Sagradas Escrituras, más allá de solo mirar la vestidura, que son los versos, o el traje de las Sagradas Escrituras. Ya eso lo he enseñado, que las Sagradas Escrituras tienen un cuerpo, tienen un espíritu, tienen un alma y tienen un traje. Sí, ellas se visten. ¿Cuál es la vestidura de las Escrituras o el traje? Son los textos que leemos, las historias, algunas bonitas, otras no tan bonitas, unas trágicas, unas no tan trágicas, unas entendibles, otras poco entendibles, pero ese es el traje. Pero hay que quitar ese traje para luego ingresar a otros, a los secretos que tienen las Sagradas Escrituras. Hay que quitarles ese traje. Eh, eh, pero en la final eso es lo que nos quiere mostrar. En el fondo está eso. El objetivo final de la Torah es mostrarnos al Mesías que está escondido allá. Hay que escudriñar las escrituras. Dentro del judaísmo bíblico es donde debemos de buscar allá, porque ahí fue escrito. Por eso él dijo, escudriñar, porque ahí está hablando de mí, ahí se está hablando de mí. Solo que cuando los judíos, muchos judíos fanáticos y religiosos, solo buscaban y leían de pronto a Moisés, pero él les dijo, ojo, su merced no están leyendo como debieran de leer, porque si leyeran como debieran de leer, Moisés, Mosé, así se le conoce en hebreo, Mosé habló de mí, Mosé es un Cristo también, un Cristo rojo. Él viene a cumplir también una función. Él habló de mí, pero no se ha entendido. Por ejemplo, eh, Jeremías, el libro de Jeremías, el profeta Jeremías, él dice de que en el verso, bueno, si bien recuerdo el verso 16, él dice eh, que va a traer de vuelta al pueblo. O sea, eh, tiene que traer de vuelta al pueblo hacia el Mesías. Eso lo tiene que cumplir en la segunda llegada. Ahora, los judíos dicen, ¿dónde está eso de la segunda llegada? O sea, ustedes dicen, los judíos le dicen bueno, lo que dicen hoy del cristianismo, que también el cristianismo que hoy estudiamos está muy alejado de las enseñanzas primigenias y primitivas que entregó Yeshua a sus primeros discípulos, sobre todo con la intervención de la iglesia católica y todos los concilios en el cual se fueron agregando dogmas, se fueron agregando a su acomodo y nos dejaron el cristianismo, los acomodos que hoy la gente lee o medio lee de acuerdo a las Sagradas Escrituras. Eh, por ejemplo, en Lucas 24:18, no sé si su merced, la hermana Lisset, tienes la Biblia
en Alamadu. Así es, maestro. ¿Me recuerda la cita? Lucas 24, del verso 18. Lucas 24. Lucas 24 desde el verso 18 hasta qué verso, maestro. Hasta, ahorita hasta el 20, después. Listo. Dice así, respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único forastero de Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en la palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y como le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Hasta aquí el verso 20, maestro. Lucas 24, 25. Lucas 24:25. Entonces él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Hasta ahí el 25, maestro. ¿Y qué dice el 26? ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? ¿Y el otro? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraban en todas las escrituras lo que de él decían. Hasta ahí. Ahí él les está diciendo, cuando él resucita, se le acercan unos seres a él y le preguntan que si él era el único, no lo reconocían, que si él era el único que no sabía lo que estaba sucediendo. Y él le dice, ¿qué está sucediendo? Y ellos le explican. Y ahí les dice, insensatos. Y les explica, les muestra en el Antiguo Testamento, o sea, dice Moisés y los profetas, y aún hasta los salmos, en dónde se hablaba de él. Porque ahí está escrito, en el Antiguo Testamento está escrito de él. Entonces, eso tenemos que tenerlo en cuenta porque posteriormente, cuando miremos, ya cuando nos acerquemos un poco a, bueno, en otra clase, me gustaría hablar un poco de, bueno, de historia también, de acontecimientos que se fueron dando, eh, sobre todo en el 2 siglos antes de Cristo, hasta llegar a los primeros heliocrones del siglo en donde nace el Mesías, para poder entender cómo se fueron dando en esos acontecimientos los personajes que intervinieron, Herodes, porque la gente piensa que Herodes llegó de dónde. Hay una historia de dónde llegó Herodes, que la gente piensa que él no era judío. O sea, el papá de Herodes, que era Antípatro, que era un general de uno, bueno, esa es una historia que vamos a estudiar más adelante, en otra ocasión, se convierte al judaísmo. Y Antípatro era el general de Hircano, que eran dos hermanos de los Asmoneos o de los Macabeos, si todos han oído hablar de pronto de la guerra de los Macabeos, y a él lo simbra Pompeyo, bueno, estoy hablando en forma abreviada, y el hijo de Antípatro era Herodes, pero Herodes no era judío. Por ejemplo, Antípatro era edumeo, y era edumita. O sea que Herodes era solo judío de una generación anterior, porque su padre se había convertido. Eso tiene un porqué, no fue así porque sí. Herodes era una persona inteligente. A los 15 años, tenía el papá 15, tenía él solo 15 años, cuando ya lo simbran, le dan un nombramiento para que ayudara a su padre Antípatro a gobernar ahí. Dicen que era una persona, dicen la historia, que era un hombre muy sabio, de buen parecer, buen semblante, que hablaba, dominaba la cultura griega, la romana, la judea, hablaba varios idiomas, hablaba de literatura, hablaba de historia, hablaba de una cantidad de cosas el señor Herodes. Posteriormente vamos a estudiarlo para poder entender muchos aspectos de las Sagradas Escrituras. Bueno, creo que alguien levantó la mano o no. Así es, maestro. La maestra Laudimar ha levantado su manita. Entonces, si está bien para brindarle la palabra.
Sí, claro, adelante nos indica la hermana de dónde nos habla y adelante con su inquietud. Buen día, buen dinero, buena salud. ¿Estoy bien oída? ¿Me oyen bien? Sí, ¿Aló? fuerte y claro. Venerable, hay un canto o una canción católica que hace referencia a los versos, a unos versos que su merced leyeron ahora de Lucas 24 desde el 18 y dice así el cantar. Es de la calzada de Maús, dice, por la calzada de Maús, un peregrino iba conmigo, no le conocí al caminar, ahora sí, en la fracción del pan. Entonces ahora sí viene lo de Lucas, dice, oh baldíos corazones que ignoráis a los profetas, en la ley ya se anunció que el Mesías padeciera y por llegar a su gloria eligiera su aflicción. En la noche de aquel día yo sentí que con Jesús nuestro corazón ardía a la vera de Maús. Por la calzada de Maús, un peregrino iba conmigo. Bueno, esa era mi porte. Gratísimo. Vale, gratísimas a su merced. Eh, Así es, hace referencia a ese verso en el cual él se encuentra con ellos y les dice, mire, y les muestra. Claro, en los evangelios no nos dicen, eh, pero específicamente, pero les dice que les demostró desde Moisés, los profetas y todo en donde se hablaba de él. El Mesías, por ejemplo, estamos hablando para poder empalmar y mirar dónde podemos unir, dónde está ese eslabón ahí. El Mesías, el ungido, tiene que llevar un plan especial, ¿sí? Temporal y permanente. Por ejemplo, la idea del Mesías empieza a tomar mucho más fuerzas por allá en el siglo 8 antes de Cristo, aunque ya en el Génesis o en el Bereshit, ya ahí se habla de él. Por ejemplo, hay un verso donde en el libro de Hebreos dice, en la cabecera del libro se habla de mí. ¿Cuál es la cabecera del libro? O del rollo, porque ellos guardaban la Torah en rollos, es Bereshit o el libro de Génesis. Allá en el Génesis, cuando dicen en el principio creó Dios los cielos y la tierra, en hebreo dice Bereshit bara Elohim het. Bereshit bara Elohim het Hashamay beet Hares. En el principio crió Dios los cielos y la tierra. Bereshit bara Elohim het. Het hace referencia a, en hebreo aparece la letra Aleph, la letra Taf, que es la primera letra y la última letra del alfabeto hebreo, que en griego sería el alfa y omega. Y él dijo, yo soy el alfa y el omega. Si nos vamos al Génesis, originalmente en hebreo dice así, en el principio el Elohim Het, o sea, el Elohim Aleph Taf, o en el principio el Elohim alfa y omega. Ahí se habla de él en el Génesis, porque él era ese verbo, la energía del Mesías o el Cristo representa el verbo que va fecundando todo, porque el verbo es un útero creador también, el verbo es el sexo superior. Si vemos la boca es un andrógeno, tiene los labios y tenemos la lengua representa el falo y los labios representan la porcel femenina de la Eva. Y el clítoris y la campanilla también viene a representar el clítoris, o sea, el verbo, la boca es un útero, es un andrógeno perfecto, por eso tenemos que estar muy atentos, pendientes de cuáles son las palabras que salen de nuestra boca, porque podemos construir o podemos destruir. Un verdadero israelita, una persona que está en búsqueda de conectarse con esa esencia, con esa fuerza, tiene y tenemos que estar atentos a nuestro hablar. ¿Cómo vamos a hablar mal si vamos a hablar bien o mal de la otra persona? Porque podemos crear o podemos destruir, porque el verbo tiene un poder. Ahí está la fuerza Christus Christus también. ¿Cómo nos vamos a expresar? Las palabras, las personas que andan hablando mal del otro y hablando mal del hermano y inventándose cosas y dándole mal uso a su verbo, entonces están incumpliendo y haciendo cortos circuitos.
Entonces, en el siglo VIII, más o más, con Isaías, el profeta Isaías, ahí se introduce el concepto, se toma como más fuerzas el concepto del Mesías. En el libro de Génesis 3:15, su merced de pronto también nos los puede leer, nos hace el bien. Ahí se habla y nos dice que el hijo de una mujer va a destruir, tiene que, digamos que pisotear la cabeza de la serpiente. Eso tiene una codificación, tiene un código. Ahí se habla, se hace referencia a que que el Mesías, eso es una referencia mesiánica, que el Mesías tiene que nacer de una mujer, tiene que venir de una mujer y de un padre. Por eso los judíos, ellos esperaban a un Mesías que tenía que nacer de un padre y de una madre. Por eso les decía al comienzo que cuando se leen los evangelios y se dicen, no, es que nació solamente con intervención de la madre, ellos dicen, a nosotros no nos cuadra porque es que el Mesías, de acuerdo a las profecías, tiene que ser una persona, un hombre, claro, un hombre especial, pero tiene que nacer como nacen los hombres. Porque, por ejemplo, no tenía que ser, no puede ser un ángel porque los ángeles no nacen de mujer. La profecía dice que tiene que nacer de una mujer. Él va a pisotear y a quitarle el poderío a, al Satán que reina, pero ya les dije que eso también tenemos que buscarlo a nivel interior, porque ese Mesías tiene que vivir dentro de nosotros. El Mesías dijo, yo soy la luz del mundo, y cuando encarnamos dentro de nosotros esa luz, dentro de nosotros va a haber luz también, y no vamos a vivir en oscuridad. Vuelvo y digo, dentro de nosotros debe nacer el Mesías, y ese Mesías va a crear afinidad porque cuando se habla de la edad mesiánica, sí es verdad que va a llegar una edad mesiánica, pero hoy actualmente muchos seres, ya para ellos ha llegado la edad mesiánica. ¿Por qué? Porque se han cristificado, porque dentro de ellos empieza a vivir la energía Cristo es Cristo, dentro de ellos empieza a morar ese Mesías. Y primero tiene que nacer dentro de nosotros para luego sí, cuando ya una masa crítica de personas, una mayor cantidad de gente tome conciencia y se hable de esa edad mesiánica, entonces vamos a tener afinidad, pero dentro de nosotros primero tiene que haber nacido ese Mesías. Sí, creo que hay otra, levantaron la mano. Elizabeth levantó la mano, adelante si hay alguna inquietud. Bueno, hasta ahí. Gratísimas, maestro. Maestro, es que esa parte es muy importante. No sé si ya la ha mencionado, discúlpeme, pues también hoy primera vez me ingreso a su conferencia. En relación a la concepción del gran maestro, el Cristo, o sea, digamos que María sí venía de una, o sea, ya venía como por decir, o sea, no era cualquier Eva, obviamente, y digamos que ella sí era humana. Pero en el caso del padre, o sea, ¿qué se ha dicho ahí? O pues, ¿cuál es la concepción de sus mercedes? O qué es cómo es ahí, maestros guapísimos. Sí, mira, ya, para eso ya dimos una conferencia, bueno, di varias, pero creo que solo subieron una, acerca de la virginidad de Miriam, la virginidad de María. Por eso te decía, por eso les decía, estamos tratando de acoplar, porque es que si vamos a hablar del Mesías, tenemos que irnos a las escrituras judías. No podemos irnos de pronto a otras culturas o judías, licencia o griegas, aún ni siquiera el cristianismo, porque el cristianismo su base la toma es del judaísmo. Y ahí es donde surgen una cantidad de pronto de tergiversaciones, porque de acuerdo a la concepción judía, el Mesías tiene que nacer de un padre y de una madre, ¿sí? Pero como los evangelios fueron escritos en Midrash, no se ha entendido, ya hablé un poco de qué son los Midrash, ¿sí? Midrash es cuando tratan de dar una connotación un poquito especial, por poner un ejemplo. Cuando uno lee los evangelios, voy a poner un ejemplo, por ejemplo, en Viteos o Mateos, ahí nos habla de la genealogía, ¿sí? Y nos habla que hay 14 genealogías, luego 14, luego 14. Si uno se pone a contar eso, los que han estudiado, a contar las personas que nos nombra, nos simbra Mateo o Viteos, no hay 14, ¿cierto? No hay 14. 14, entonces cuando un judío, por ejemplo, estoy poniendo el ejemplo de los judíos, va y lee y dice, bueno, vamos a leer lo que dice Mateo. Mateo dice que hay 14 generaciones de aquí hasta aquí, de aquí hasta aquí, hasta llegar al Cristo, pero cuando el judío dice, aquí no hay 14 generaciones, entonces el que escribió esto no sabía nada, el que escribió esto no está perdido.
Entonces, ¿pero por qué? Porque están escritos en Midrash. Ahora, las profecías nos dicen de que él tiene que venir, que eso lo vamos a mirar más adelante. Bueno, se nos está agotando el tiempo, que vamos a darle un poquito, bueno, hasta ya son a las 2, hasta las 2:20 por ahí de pronto, que tengo otro compromiso, y vamos a continuar en otras clases. No importa, o sea, este tipo de preguntas se hacen menester, porque hay de pronto mucha confusión. Las religiones nos han dicho una cosa, hemos leído la Biblia a la letra muerta. Entonces, la profecía, que eso lo vamos a mirar más adelante, nos dicen, o las escrituras nos dicen que el Mesías tiene que venir de la línea de Judá, y tiene que venir de la línea de David. Si no viene de la línea de David, no cumple los requisitos o los roles para poder ser aspirante a ser el Mesías. Tiene que venir de la línea de David. Ahora, lo que les decía de ese ejemplo que les puse. Por ejemplo, Lucas nos da otra genealogía muy diferente a la de Mateo. Y sí, totalmente diferente. Ahora, cuando alguien que de pronto no sabe cómo fueron escritos los evangelios, lo va a leer y dice, no, yo no creo en esto tiene más enredos que quién sabe, no concuerda nada o no concuerda en algunas cosas. Ahora, resulta que, ¿por qué les decía que es importante entender cómo fueron escritos, que son los Midrash? Vamos a dar una serie de conferencias también para entender los Midrash y dónde están los Midrash en el Evangelio, en los Evangelios sobre todo. Resulta que hay un acrónimo de la palabra David, la Dalet, la Men, nos hace referencia, el valor numérico de la palabra David es 14. Y ahí nos está haciendo referencia, cuando Mateo dice que hay 14 generaciones, y hay 14, si hay 14, nos está diciendo que el Mesías viene de la línea de David, tenía que venir de la línea de David, solo que nos los muestra así. ¿Sí me voy a entender? Pero el que lee las escrituras a letra muerta, el que lo lee de pronto de forma superficial, no va a entender cómo fueron escritos. Por eso se hace menester entender eso, cómo era que en los tiempos de Jesús, cómo era que se interpretaban. Estaban los Targumín, que eran como de pronto una traducción del hebreo al arameo. Existían unos rollos que eran los Targumín, estaban los que estudiaban la Torá, posteriormente empiezan a escribir el Talmud, la era pretalmúdica, la era talmúdica y postalmúdica. Hay que entender también al Talmud, porque no todo lo que fue escrito en el Talmud hay que mirarlo bien, porque ahí también intervinieron el egoísmo y también intervino de pronto la maldad o el pensamiento del ser humano. Entonces, para contestar a su merced, eh, como le digo, ya di varias conferencias acerca de eso, pero para resumirle, resulta que los maestros nos enseñan que existen varios tipos de concepción. Uno, que ya eso lo dije al comienzo, de pronto su merced no estaba. Uno es en la concepción normal y corriente, en el cual el hombre tiene conexión sexual con una mujer y derrama centenares de chispas divinales, que son los espermatozoides o los espermatozoides. Cada espermatozoide es una chispa, es luz que se ha sido condensada y nos tenemos que volverla a tornar en luz. Dentro de las doctrinas taoístas se habla de la mutacel de la energía sexual. O sea, la sexualidad tiene una connotación importante. No sé si su merced les estuvo hablando acerca del el tabernáculo y el templo de Salomón. Es una referencia a los templos, al templo sexual de las Evas, de las mujeres. Sus mercedes dentro de su vagina y en su útero hay una representación de ese templo. Y por eso hay que saber oficiar ahí. Todo lo que nos muestra en la Biblia está codificado. Hay una codificación, hay unos secretos ahí. Hay que encender un fuego, hay que saber laborar con ciertos personajes que están ahí. Y sus mercedes las Evas, por eso tienen un nivel espiritual o pueden tener un estado superior al del hombre, porque tienen ese útero ahí y tienen esa vagina que es la representación de ese templo. Cuando el hombre oficia o tiene connubio sexual con la Eva o con la mujer en forma sagrada, porque es que la sexualidad es sagrada y hay unos secretos en la sexualidad. Cuando, bueno, voy a tocar puntos que me llegan, porque cuando el hombre salimos del Edén, la gente piensa que es que comió una manzana, que comió una manzanita. Eso nos enseñaron las religiones y no, no era tan así. La manzana sí tiene un significado, porque la manzana está relacionada con la porción sexual. Si se corta una manzana por la mitad, viene a representar de pronto la forma de las caderas de la Eva o de la mujer.
tiene una connotación sexual. Recordemos las manzanas en el país de las Hespérides, en las filosofías o en la teología griega o en los estudios de los griegos, que también tienen unos significados y tienen unos secretos, lo que llaman las mitologías griegas, todos guardan un secreto y guardan unas enseñanzas más allá de pronto de la historia y de lo literal. Había un sabio, un gran ser que encarnó la energía Christus Christus, es la representación de un Cristo, porque es que el Cristo o el Mesías o la energía de Cristo es como un título que se puede encarnar. Hay un ser que lo representa, que es el Cristo, el que conocemos en los evangelios, es la máxima representación, pero nosotros podemos también llegar a encarnar esa fuerza dentro de nosotros. Pero existe el que es la representación mayor. Y ese Cristo allá dentro de los griegos se conocía como Heracles o Hércules. Y él fue a cumplir unas miseles, unas misiones, o unos trabajos que eran 12. Y uno de esos trabajos era que tenía que robar las manzanas en el país de las Hespérides. Estaban custodiados, ¿por qué? Por unos dragones, así como el árbol de la vida está custodiado en el Génesis por unos querubines. Recuerden que el arca de la alianza, donde entraba el sumo sacerdote, tenía dos querubines, que eran eh, dos seres con alas, estaban encima del arca, y ahí habían dos querubines que cuando llegaba la presencia divina, cuando entraba el sumo sacerdote, ellos se entrelazaban sus alas, como en un connubio sexual, porque representa la androgenidad. No sé si su merced estuvo. Al comienzo yo les dije que en un principio los seres humanos éramos andróginos. Andróginos era que teníamos los dos sexos, ¿sí? Y la Biblia en forma metafórica nos dice de que Dios hizo caer en sueño a Adán. Adán quiere decir el hombre andrógino. Una cosa es Adán con M o con la letra Mem, y otra cosa es Adán con N. Adán con M o con Men quiere decir el hombre andrógino. En un principio éramos andróginos, teníamos los dos sexos, estábamos unidos. En las mitologías se habla mucho, pero solo dejan las mitologías. Y luego viene la Biblia y nos dice que Dios hizo caer en sueño a Adán y de la costilla o del costado sacó a Eva. Eso es en forma metafórica. Fueron casi 29.000 heliocrones, que esos Adanes eran unas razas, no era solo un hombre, eran unas razas. Y estábamos en unas burbujas, que eran los Edenes. Por eso Edén y Adán tienen mucha relación. Los Edenes eran los lugares en el cual energética Inti, esos seres se alimentaban, no de forma física, no, se alimentaban de forma metafísica, de forma energética. En un principio éramos andróginos, luego ocurrió esa separación, que en otra ocasión hablaremos, ya eso también lo hemos hablado. ¿Por qué ocurrió esa separación de esos Adanes o los hombres rojos? Así se le conocen a los Adanes, hombres rojos. En la Biblia, por ejemplo, cuando dice que Dios formó del polvo de la tierra, en la Biblia originalmente en hebreo dice, y lo formó de la argea o de la tierra o de Eres Adamá. Adamá quiere decir tierra roja. En las traducciones que nos dejaron, que de eso también hemos hablado, cómo perjudicaron mucho las traducciones porque quitaron, caparon versos demasiadamente importantes que aparentemente no tenían un significado, pero sí tienen mucho significado. Y caparon eso y dejaron solo Dios formó de la tierra, no, de la tierra de Adamá, dice en hebreo. Adamá quiere decir una gea roja. Los maestros nos enseñan que esos Adanes fueron traídos de unos soles purgatorios. Somos extraterrestres, fuimos traídos acá a comer de esta gea. Y por eso al Adán se le conoce como tierra roja, es como hombre rojo, porque fueron traídos de la tierra de Adamá. Esos seres en un principio eran andróginos y fuimos sacados del Edén, y cuando fuimos sacados del Edén nos fraccionaron, quedaron el hombre y la mujer separados. Por eso la manzana tiene que ver con la sexualidad. Eva, las Evas, porque eran un grupo de seres, eran unas razas, tuvieron relaciones con la serpiente, que no era una serpiente como de pronto la vemos o nos imaginamos, sino que era especie de un dragón alado, de un hermoso parecer y una belleza. Ese dragón es la energía de Samas, que es un ser que vino a cumplir también una misión. En otra ocasión de pronto lo ampliamos o hablamos algo con respecto a eso, y se introdujo en la cabeza y se fueron separados. Entonces, pero fue porque hubo un contacto sexual. Por eso les decía que cuando Hércules fue a tomar las manzanas de las Hespérides, las Hespérides eran hijas de Esper, y Esper, ¿saben quién es Esper? Esper es el portador de luz. Esper es Lucifer. Eh,
y él está encadenado donde en el sexo, y él es negro dentro de cada una de las personas. Ese Lucifer es negro y oscuro, y él induce, él maneja si la persona no se limpia, si la persona no se empieza a cristificar, ese Lucifer interior es oscuro, es negro, es un carbón, y por eso los alquimistas decían que hay que convertir el plomo en oro, haciendo referencia a ese Lucifer que está negro, que es una piedra sin pulir y que hay que pulir. Y resulta que Esper, en los misterios del sexo, ahí está ese ser. Y por eso es que la manzana tiene mucha relación en la porcel sexual. Cuando se hicieron las traducciones, estoy hablando, espero su merced me entienda, quiero tocar muchos puntos para que no se me queden de pronto cositas en el aire de las muchas cosas que se pueden quedar. Cuando se hizo una de las traducciones en la Biblia que se conoce como la Vulgata Latina, la hizo el señor Jerónimo por allá en el año 386. A él le encargaron hacer una traducción del hebreo y el griego al latín vulgar, o sea, el latín que hablaban los seres. Él hizo una traducción y allí se coloca y se deja en latín, por ejemplo, la palabra malus quiere decir malo o viene de maldad y malum quiere decir manzana. Entonces ahí viene aparentemente una mala interpretación que Jerónimo dijo, malus es malo, y como en la Biblia dice que el hombre comió del árbol de la ciencia del bien y del mal, entonces es malum. Y ahí viene de pronto la idea que nos trae de cuando se habla y que el hombre comió de una manzana. En realidad fue que se tuvo un ayuntamiento, un contacto sexual, porque se menestía bajarle el voltaje a unos seres que estaban acá, que eran los luzbeles, y por eso se menestía que separar a los hombres rojos, enseñarles a fornicar, o sea, perder la energía sexual. Los hombres andróginos, como lo mencioné en un principio, no perdían energía sexual, eran hombres castos, eran unos seres castos, pero se hacía menester separarlos para que perdieran esa fuerza, y ahí es la famosa historia de la manzana y el pecado original y el hombre que pecó y bajó. Lo que hizo fue que bajó de estatus de conciencia, el Adán o los Adanes, y quedamos convertidos en Adán, éramos Adanes Cadmón, que era el hombre primordial, el hombre de luz, el hombre de la luminaria, luego el Adán Arrizón, el primer Adán, y posteriormente el Adán Tactoní, el Adán caído, que la humanidad se encuentra así, caída, y menestemos volver a levantarla. Y para eso es la función del Mesías. Entonces, el acto sexual tiene un significado muy especial porque salimos del Edén, oigas esto bien, salimos del Edén, de esos estados paradisiacos y esos estados de éxtasis. Licencia, me acomodo por acá porque tengo el comatizador. Y salimos de ahí por el sexo, salimos de ahí, el pecado original es el sexo, la sexualidad que en ese tiempo se les enseñó. En un principio, vuelvo y digo, los andrógenos, ellos se fecundaban ellos mismos. El clítoris de la Eva hace una lucel, el clítoris de la Eva era como el falo en ese tiempo del andrógeno, si se conectaba con la porcela ya del comienzo del útero, era todo un circuito cerrado, no había el deseo de perder la energía sexual posteriormente, y cuando ya nos separan, entonces ya se introduce dentro de nosotros ese deseo de perder la energía sexual, porque fue una forma de aterrizarnos, de embelezarnos acá. Entonces el sexo tiene un poder. Si su merced o el que me oye y Mananda me oirá, o cualquiera de nosotros ahí donde se encuentra en este mocierto, en su casa, en su oficina, su merced se cae, ¿en dónde se levanta? No se va a levantar allá en la esquina, ni se va a levantar allá en Europa, ni se va a levantar, se levanta ahí mismo. Nos caímos por el sexo, porque fue un acontecimiento que se tenía que dar para para recuperar aquellos luzbeles que habían perdido el Hatus, la chispa divinal, y poderlos mezclar con una raza solar, manásica, que era la raza roja, la raza de los Adanes, y poder ayudarlos a levantar Nueva Inti, pero tenía que darse así. Eso ha traído una cantidad de sucesos porque ahí es donde se simbra el famoso órgano cundartiguador que nos conectaron. Nos enseñaron a fornicar, a perder el semen, a perder la energía sexual. El semen es luz que se ha condensado. El semen es el aceite con el que se deben encender las lámparas del templo, y el templo es el cuerpo humano. Dentro de nosotros hay unas lámparas, dentro de nosotros está una menorá o está el candelabro de 7 brazos, y eso tiene unas lámparas, pero desafortunadamente están apagadas. Ese semen es ese combustible, es ese aceite. Sin ese semen, esa energía sexual, si se desperdicia, entonces el hombre vive en tinieblas, y no solo a tinieblas a nivel físico, sino tinieblas a nivel espiritual. Se meneste tener y darle un buen manejo
a esa sexualidad. Eso se hace en un connubio sexual. Entonces fuimos separados y salimos del Edén por el sexo y tenemos que retornar al Edén si se logra nuevamente utilizar el sexo de forma sabia. Entonces existe, ahí ahora voy a llegar a lo que le iba a explicar, existe algo que se conoce como tener hijos como lo tiene el común de la gente, en el cual el hombre derrama de 300 a 400 millones de espermatozoides o espermatozoides para fecundar un óvulo. Solo uno se necesita, pero el hombre derrama millones, que son chispas de luz dentro de sí. Existe otro tipo de fecundación en el cual solo con un solo espermatozoide, que se conocen como hijos de escape, que son superiores esos hijos de escape. La humanidad, la mayoría, el 99.9999 de la humanidad son hijos de la fornicación, hijos en el cual el hombre derrama millones de espermatozoides o espermatozoides. Existe los hijos de la luz, que es solo un espermatozoide, un solo espermatozoide es el que sale del cuerpo del hombre, es el que va a fecundar el óvulo. Pero existe un tipo de fecundación especial, esotérica y mística, que es la fecundación de los hijos de la luz, que ni siquiera sale ni siquiera una gota o un espermatozoide, sino que se fecunda por medio de una chispa foática que sale del varón. Yeshua, el Cristo, Yeshua, el Rabí de Galilea, Jesús, el de los evangelios, el que nos muestra, el Mesías, él es un hijo de la luz. O sea, José, a José le floreció la vara, eso quiere decir que él tenía un alto grado de castidad, de mutacel, de transformacel, de mutacel de las aguas de vida. Ese es el secreto de los alquimistas. De él salió una chispa foática y fue la que fue a fecundar al óvulo de Miriam, pero venía de ahí. Por eso es que el judío lee y dice, solo el papá, oígase bien, solo el papá da tribu, no lo da la Eva, el papá es el que da tribu. Entonces cuando el judío lee eso y dice, pero es que los cristianos nos dicen que vienes de María, pero es que no, es porque el que da tribu es el papá. El que da la tribu es el papá, y siempre lo miramos en la historia y lo miramos en los reyes, la tribu la daba es el papá. Entonces los cristianos dicen, pero es que María también venía de la tribu de Judá. Dicen, no, pero es que tiene que darles el papá, entonces no cumple. Si lo miramos Maestro desde Licencia, me perdí en ese pedacito. O sea que María tuvo un tipo de concepción sola. No, ella tuvo su pozo, que su pozo era Joseph, y tuvo un tipo de concepción especial que solo lo hacen los maestros elevados. Es una chispa, algo fático que sale de la coronilla de él. Hay muchas veces que ni siquiera tiene que haber conexión física como tal, pero de la chispa de él sale de José, él es hijo de José. Ahí sí cuando miramos José sí viene toda la descendencia de la tribu de Judá y viene por la línea de David, en él se cumple. Pero cuando lo leemos como fueron escritos en Midrash, los evangelios, y no se entiende de esa forma, entonces es cuando vienen las tergiversaciones o viene. Ahora, hay otra cosa, y es que por eso les decía que se hace importante entender el judaísmo, las costumbres del judaísmo del segundo templo. Hay una profecía que los evangelios y los cristianos hablan en el libro de Isaías 7, 14, que dice, he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un niño. Si nos vamos al hebreo, porque es que en las traducciones se quitaron muchas cosas importantes, o sea, demasiadamente importantes. Entonces, por eso la confusión, las confusiones. Cuando nos vamos al hebreo, a ver, ¿cómo les explico? Es que el concepto de virgen que nosotros tenemos, la palabra virgen, viene la que tenemos en español viene de Betulá, viene del griego Betulá. Virgen en griego quiere decir Betulá, una de las traducciones a la Biblia. Empero, lo que resulta es que en el hebreo, para definir virgen, habían tres palabras, porque el hebreo es polisémico. A ver, ¿cómo les explico? Para definir virgen en hebreo hay tres palabras. Entonces, vamos a poner son tres palabras, voy a definirlas, a ver si me acuerdo. Una es Nara, otra es
Licencia, partenos, la palabra partenos en griego es virgen. Pero en hebreo, para definir virgen, hay tres palabras. Una es betulá, que es virgen, otra es nara y otra es, bueno, se me pasa otra. ¿Qué es nara? Cuando la Biblia dice en el libro de Isaías que una virgen concebirá y parirá y dará un hijo, no dice virgen como tal, sino dice nara, que quiere decir una muchacha pura, que es uno de los conceptos o la terminología que los judíos o el hebreo le daban a virgen. Y que ellos definían la virgen un poco diferente a como nosotros la definimos. Una muchacha nara era una muchacha que no había tenido contacto sexual, o sea, que no habían perforado su himen, porque el himen representa una de las cortinas del templo. Recordemos que el templo tenía unas cortinas y había una cortina que separaba el atrio, o sea, el exterior del lugar sacro, y luego había otra cortina que separaba el lugar sacro del lugar sacrísimo. A ver, entro en contexto, el templo o el tabersacro o el tabernáculo, como aparece en la Biblia, nosotros le llamamos el tabernáculo, no le llamamos el tabernáculo, sino el tabersacro, porque el tabernáculo es una palabra sodómica, tabernáculo. Nosotros le llamamos el etabersacro, donde uno se va a conectar, ver la sacridad, ver lo divino. Los judíos le conocen como el Mizcam. Era una tienda móvil y es sagrada. Eso representa, ya les dije, el templo sexual de la Eva. O sea, sus mercedes tienen dentro de sí todas esas divisiones. Tienen el atrio, tienen el lugar sacro, tienen el lugar sacrísimo. Los ovarios de la Eva vienen a representar esos dos querubines que estaban allá en el lugar sacrísimo y que ellos se entrelazaban. Por eso es una forma de conectarse con Dios en el connubio sexual. Sí se sabe hacer. El cantar de los cantares es una alegoría o un cantar hablando de ese canto, el mayor de los cantos que puede hacer un hombre, la mayor oración o oracel que puede hacer un hombre, la mayor plegaria que puede hacer un hombre y una mujer es si sabe hacer o en conciencia el acto sexual, diferente a como lo lleva a efecto el común de la gente, en el cual el hombre introduce su miembro viril y derrama dentro de la Eva millones y millones de espermatozoides. Entonces, uno es betulá, otro es nara, licencia nara, que es esa muchacha que no había tenido contacto sexual, pero que no había tenido su primera menstruación. Mientras que estaba otro concepto, otra palabra para definir virgen dentro de los hebreos en esa época, y todavía se utiliza, que es betulá, nara, nara, que quiere decir una muchacha que no ha tenido contacto sexual con varón, pero que ya ha tenido su primera regla. ¿Sí me hago entender? Nara ya tenía licencia, no ha tenido contacto sexual, pero tampoco le ha llegado su primera menstruación. Mientras que Betula es una muchacha que ya le ha llegado la primera menstruación, pero que no ha tenido contacto sexual. Existe otra terminología que ahorita se me pasa, y es cuando ya la definición para una niña pequeñita, una niña de 3, 4, 5 años, también tiene una definición, también es una virgen, pero haciendo referencia a ellos. Entonces ellos medían mucho la menstruación, la primera ovulación o la primera menstruación con el concepto de virgen, muy diferente. Por eso les decía que se hace muy importante estudiar todo lo concerniente al judaísmo del segundo templo. En esa época la Kedushá, que era como cuando se iba a llevar efecto el emposorio en esa época del judaísmo del segundo templo, que es en la época en la que vivió Jesús, porque es que tenemos que irnos allá a mirar cómo era la cultura, cómo era lo que hablaban, cuál era la situación política, cómo era la forma religiosa, cuáles eran los grupos que estaban ellos, si no, no vamos a entender nada. O sea, pensamos que vamos a leer y ya vamos, no. Eso hay un contexto para poder entender mejor. Y hay algo que se conoce como como esa especie de noviazgo, que es muy diferente al noviazgo de acá, en el cual el padre buscaba una novia para su hijo, y habían varias formas y podía durar hasta un año. Se hacía como un contrato que se llama la ketubá. Ketubá es como un contrato matrimonial en el cual se firmaba y era como un contrato en el cual el novio tenía que responder. Y pasaba por dos etapas. Una es cuando se firmaba eso y luego ya es cuando se concretaba. En este momento se me pasan los nombres que se utilizaban. A ver si recuerdo. Bueno, se me olvida. José y Miriam estaban en una de esas etapas, en el cual muchas veces ya se había completado, pero todavía
el novio estaba en un lugar y la novia estaba en otro lugar. Entonces, los maestros nos enseñan que existen esos tres tipos de concepción. El de fornicación, que se pierden miles de espermatozoides, el del escape, en el cual solo se pierde uno, y el hijo de la luz, los hijos de la luz, esos mesías tienen que ser hijos de la luz porque no pueden ser una cualquier persona, porque sus cuerpos, sus moléculas, su conciencia tiene que ser algo especial, algo superior. Eso ocurrió en Miriam con Joseph. Joseph era el esposo de él. Por eso muchos judíos, eh, de forma arbitraria y de forma atrevida, y muchos de pronto en forma de burlas, dicen, es que lo que pasa es que Jesús es hijo del adulterio, porque María tuvo contacto con un legionario romano y le pegó los cuernos. Mira cómo se burlan. ¿Por qué? Porque no entendieron los evangelios, porque dicen, ¿cómo así que concibió sola? Eso no se lo cree nadie, dicen ellos, porque no tienen la concepción o el significado especial. Pero Yeshua era hijo de José, pero un hijo especial, una concepción especial que dio en esa época. Nos tocaría de pronto en otra clase volver a tocar ese tema, el Maestro, tema de la virginidad y cómo era que se veía la virginidad, cuáles eran los nombres que daban en esa época. maestro licencia, entonces lo que nos han enseñado en esta cultura, digamos acá, pues dan a entender que había un ángel y que a través del Espíritu Santo, y pues yo decía Sí, entre mí, la gente como es, obviamente no cree, es que es de lógica, pero yo decía algo especial tenía que haber, pero según le entiendo a su merced, o sea que José, sí, el José que hablan de la Biblia, sí es el papá de Jesucristo, ¿cierto su merced? claro, Ya, maestro, claro, claro. y entonces por tergiversar y por esos malos deseos de, no, de que la gente no avance, por eso dijeron esa mentira que hoy nos enseñan. No, lo que pasa es que eso tendríamos que estudiarlo más, porque es que, a ver, lo que pasa es que no podemos, vuelvo y digo, no podemos interpretar, digamos que, ¿cómo les diría? Lo hebreo, lo judío con otra cultura, ¿sí? No puedo interpretar el concepto del Mesías, donde tenemos que ir a buscarlo en el Antiguo Testamento, porque ahí era donde estaban todas las profecías. El objetivo principal, como les hablé en un principio de la Biblia, bueno, que no hemos avanzado, pero no importa, esto hace por ser de estos estudios. El objetivo principal es mostrarnos el Mesías, él está incrustado, estaba escondido ahí en el Antiguo Testamento. Empero, luego vinieron unos concilios y le dieron interpretaciones, por ejemplo, interpretaciones griegas, interpretaciones de otras culturas, a una interpretación que tenía que ser netamente judía, ¿sí? Una interpretación netamente judía. Entonces, cuando se habla del Hijo de Dios, entonces se entiende, que fue que Dios tomó, y por ejemplo, muchos judíos dicen, pero es que no, eso no nos concuerda por ningún lado, y donde, cuando se habla del Hijo de Dios, lo que pasa es que, como te digo, ya yo di una conferencia, pero sería bueno volver a darla. Antiguamente, cuando una persona nacía de forma especial, por ejemplo, los patriarcas, por ejemplo, su merced ha leído que de pronto Rica o Rebeca, la mamá de Isaac, la mamá la esposa de Isaac, licencia, era estéril. Y vemos muchas de las matriarcas que eran estériles. ¿Qué significa eso? Que eran estériles. Ellas vienen a representar, son unos arquetipos, son unas fuerzas, más allá de una señora, una viejita o lo que nos muestran, no, son unas fuerzas. Los patriarcas también son unos arquetipos y unas fuerzas. Ellos cumplen una función a nivel cósmico y a nivel interior también. Resulta que ellas vienen a traer profetas, ¿sí? Imagina su merced que tiene una manguera o un tubo por el cual corre, o su merced va a introducir cierta cantidad de un líquido. Pero si su merced va a traer algo mayor, algo más grande, necesita una manguera con un diámetro mucho más grande. Por eso se hablaba que ellas eran estériles, porque tenía que haber una preparación previa para traer un bloque energético grande que está representado por cada uno de esos profetas. No podía traerlo cualquier persona, no podía entrar por un tubito, no, se necesitaba ampliar, y por eso se hablaba que ellas eran estériles. Ellas estaban ampliándose y ampliándose a nivel espiritual cada vez más, para cuando ya sí estaban preparadas, entonces ¡brum!, bajaba el bloque energético que era, por ejemplo, Jacob y Esaú, que vinieron a cumplir una función, o cuando Isaac también, que la esposa de la mamá de él también era estéril. Son bloques energéticos que van a bajar. Entonces, cuando esos seres nacían, se les llamaban hijo de Dios. Aquí no alcanzamos por cuestiones de tiempo, pero eso que su merced pregunte lo iba a nombrar,
porque hay unas profecías, por ejemplo, en el Salmo 2, en el Salmo 2 dice que, creo que en el Salmo 2:2 o 2:10 dice, he aquí, hoy te he concebido. Así dice, es un salmo que se utilizaba cuando se ungían a los reyes, porque el rey también se ungía cuando era simbrado o nombrado el rey. El salmo que entonaban, que los salmos tienen un poder también inimaginable, los salmos tienen medicina, hay unos códigos, hay unos nombres de Dios en los salmos, o los tejilim. En el Salmo 2 era un salmo especial que se leía, es de tipo mesiánico, porque él se leía cuando se iba a simbrar un rey. Sí, se ungía el rey con aceite, aceite puro en la cabeza, eso tiene un significado también a nivel místico, esotérico, interior y sexual también, ese ungir ese rey. Y ahí decía que hoy te he engendrado. Ese es un hebraísmo. Hoy te he engendrado. No es que Dios lo engendró como tal, no, es que hoy lo cambió de estatus. Hoy pasas de ser un hombre común y hoy empiezas a ser un monarca. Hoy empiezas a ser un rey de Israel. Entonces, esos seres, la mayoría de seres que nacían así se le llamaban hijos de Dios, pero desde ese punto de vista, eso lo conocen los hebreos, los judíos lo conocen, pero cuando se lleva de pronto a otra cultura y cuando metieron mano a otras culturas, entonces relacionan solamente el Hijo de Dios, sí, porque tenía todo un potencial, porque él era como un emisario, es como cuando alguien no puede ir y le da un papel, como, ¿cómo se llama eso? Como una orden al abogado que lo represente. El Mesías iba a ser una representación de ese Dios como tal, pero cuando lo llevamos y lo mezclamos con otras culturas, y sobre todo la griega, porque en esa época había mucha influencia griega, entonces empezamos a traer como a hacer unas mezclas que no son así. Por eso es que debemos de ir nuevamente al origen, a estudiar cómo eran las costumbres de los judíos, de los hebreos en el Antiguo Testamento para poderse interpretar el Nuevo Testamento y poder sí luego por ahí interpretar las cartas de Pablo, porque no todas las cartas las escribió Pablo, bueno, una cantidad de cosas. Entonces todo eso se hace menester. Hay muchísimas cosas por estudiar, pero bueno, ya por cuestión de tiempo, porque tengo otro compromiso, no pudimos avanzar más, pero no importa, el objetivo es ir aclarando, así sea poquito, y volvernos a repetir y volvernos a preguntar y volver a aclarar cosas para ir entendiendo de la mejor forma. Entonces les agradezco a todos los seres que Maestro, estuvieron presentes. gratísima, sí, licéncieme. O sea, su merced quiere decir que si uno aprendiera a leer la Biblia a través de los códigos que su merced sabe, o si uno tradujera realmente los libros sagrados desde la versión judía, entonces ahí ya se hablaría realmente de cómo fue la concepción de Claro, Cristo. claro, vamos a entender muchas cosas, así es. O sea, por Pero eso la les decía, Biblia se hace. también lo dice o no lo ¿Cómo? dice. Solamente sería desde la ¿Cómo? versión judía. O sea, mi pregunta es desde solo la versión judía traducida, sí se habla de la concepción real de Claro, Jesús, o la si, versión hebrea, sí. o si se leyera la Biblia a través de los códigos que su merced dice, también se hablaría de la verdadera concepción de Cristo o no. Sí, claro, la versión hebrea, porque es que es todo un código, hay una codificación, cada letra hebrea es un número, es una numeración, entonces ahí utilizan ellos la cábala. La cábala no es que yo le pregunto a su merced su nombre y eso me da un número y 5 es ley o 6 es el enamorado, no. El objetivo principal de la cábala es descifrar los códigos que están en las Sagradas Escrituras. Entonces esos seres hacían unas exégesis, meditaban, entraban en unos estudios de introspección con esos libros y utilizaban la cábala, la numerología. Cuando se hicieron las traducciones, como el hebreo es un idioma polisémico y es consonántico, o sea, solo se utilizaban en el hebreo original, o sea, en los rollos, solo se utilizaban consonantes. ¿Qué quiere decir eso? Que, por ejemplo, una palabra no utilizaban las vocales, porque las vocales para la porcel mística de los hebreos representa el alma de la letra. Cada letra es un Elohim y la vocal representa el alma, entonces ellos no tienen vocales. Entonces el que hacía la traducción, como no tenía vocales, él le daba una interpretación a lo que él creía que ahí decía. Por ejemplo, la palabra alma, en hebreo originalmente hay varias palabras para definir alma, porque el alma tiene diferentes niveles. Eso también está en la Biblia. Cuando dice que, en una dice que formó al hombre, en otra dice que crió y en otra dice que hagamos. Cuando nos vamos al original, uno es de hacía, de hacer, otra es de formación, otra es de creacer, porque una cosa es crear y otra cosa es formar. Y eso hace por ser el árbol de la vida. Entonces, cuando uno estudia eso, claro, va a entender más, porque todo eso está ahí codificado. Pero en las traducciones no, en las traducciones
lo literal, porque no vieron la importancia. No vieron la importancia. La palabra alma tiene diferentes, aparece en la Biblia o aparece en la Biblia con diferentes nombres. ¿Sí me hago de entender? El que hizo la traducción aparecía, por ejemplo, la palabra alma, en unas veces aparece nefes, que es un estado del alma, el más inferior, otro el ruach y el otro la neshama. Es más, hay otros dos niveles superiores que ya salen de pronto de la comprensión humana. Pero el que hizo la traducción donde veía nefes dijo, ah, no, dice alma. Y donde veía ruach, que es otro estado de alma, alma. Y donde veía de pronto en la escritura hebrea, veía neshama, que es un estado de alma superior, el alma ya más espiritual. El que hizo la traducción decía, no, pues dejemos alma. Pero cuando, y porque aparentemente no tiene, no, nada, es alma y alma, no. Sí tiene que ver cuando ya uno empieza a escudriñar y a poder empezar a atar y a llevar esos estudios. Entonces, claro, el maestro Samael, en una doctrina que él da acerca de Darwin y la creación, él dice que tiene una Biblia en arameo. Y él habla, dice que en el principio, cuando se dice en el principio Dios creó, en hebreo o en arameo, decía el Elohim altargado de esa porcel. Bereshit bara Elohim het. En el principio el Elohim het. O sea, daba el nombre del Elohim altargado. En las traducciones no. En las traducciones solo dicen en el principio Dios creó, ni siquiera dicen Elohim, sino dice Dios. Originalmente dices Elohim, que es una frecuencia de Dios especial altargada en esa porcel. Entonces sí se hace menester y vamos a entender un poco más, digamos que la cultura hebrea hay que comprenderla para así poder entender y ya no decir uno, no dejarse meter un gato por liebre o dejarse meter un gol, porque ya uno va entendiendo un poco más y va dándole forma y entendiendo lo que los evangelios nos querían decir. Bueno, listo. Maestro, gratísimas, Dios lo bendiga y licéncieme, gratísimas. No, para nada. Así, ese tipo de, yo sé que de pronto su merced de pronto no estaba en las otras clases. Es más, muchos seres que estuvieran en otras clases, también se nos empieza de pronto a olvidar, pero el objetivo, vuelvo y digo, es este, tener este tipo de diálogos en el cual podamos interactuar y ir enriqueciéndonos cada mes más en estos conocimientos, porque estudiar las Sagradas Escrituras es tener vida, es tomar vida, porque ellas representan vida y representan también al Mesías en la medida que lo empecemos a conocer más. Entonces, nuevamente gratísimas a todos. Les pido licencia nuevamente si de pronto en alguna forma, en alguna porcel no me sé explicar o no me, a veces trato de tomar de diferentes porceles, pero de pronto puede ser que eso de pronto también confunda. Les pido un poquito de licencia, pero lo hago siempre con el objetivo o el interés de que se pueda entender. Pero como son muchos temas, de pronto se tiende también en vez a un poquito de confusión, por eso les pido nuevamente licencia. Pero agradecerles nuevamente por su participación en este hoy, por su tiempo. Bueno, si hay otro ser que tenga alguna otra pregunta, la contestamos o si no, lo dejamos para la próxima clase. Igualmente agradecerle a la hermana Lisette por siempre por su tiempo, su dedicación, igualmente al portal de Tu Sacra Sexualidad de la Hermandad Barrio Balcer por la invitación que siempre nos hace. Gratísimas y dejamos por hoy la conferencia y continuaremos en otras clases. Hasta pronto, un excelente día de Shabbat. Paz y luz, paz inverencial. Gratísimas, maestro, por esa gran sabiduría que su merced nos ofrenda el día de hoy. Pues no tenemos manitas levantadas. Recuerden igualmente que si tienen alguna pregunta pueden hacer en el chat e iniciaríamos con ella en nuestra próxima conferencia. Gratísimas, maestro, nuevamente por esa gran sabiduría que su merced nos ofrenda el día de hoy. Dios lo bendiga. Y entonces también un agradecimiento a los seres que se conectaron el día de hoy. Los invitamos también a estar muy atentos a la conferencia que se va a realizar el día de hoy a las 7 de la noche con el Mahatma Dui Hasi, para que estén siempre en mucha sintonía. Gratísimas a todos los presentes y hasta pronto. Excelente día de Sabbat para todos. ¿Será que nos pueden dar el símero del celular del maestro del dragón Harsi Steider? Aló. Aló, la escuché. Si el Dragón Cisader nos puede ofrendar su número de teléfono. Sí, claro, ya se lo copio en el chat a la hermandad. Bueno, gratísimas, pues gratísimas a todos los presentes el día de hoy.
Gratísimas y hasta pronto. Gratísimas, venerable hermana Lisette, Dios te bendiga. Maestra, licencia, una preguntita. ¿Del maestro, él maneja algún grupo o algún